y seguiremos admitiendo más compañeros. Bueno, entonces vamos a revisar que estamos en la semana 2. La 1 tuvo 15 días para ser revisada y todos habrán presentado ya lo que es el cuestionario de la 1. Entonces, en esta actividad de aprendizaje de la semana 2, se trata de hacer una síntesis. Como ustedes pueden ver aquí en el encabezado del aula, se presenta el nombre del capítulo 1 del libro de texto, ¿sí?, que estamos utilizando. Y este capítulo 1 trata acerca del pensamiento económico, social, político, económico, social, político y sistema natural. Déjenme hacer aquí un movimiento para que se vea. Entonces, este es nuestro tema de la semana y sobre eso vamos a tratar el día de hoy. Entonces, el mismo nombre del capítulo coincide con el tema que vamos a revisar. Así que el tema es el pensamiento económico, social, político y sistema natural. Y la actividad es una tarea que tienen que hacer, que es un documento de síntesis. Hoy te revisamos de qué se trata esa tarea y qué consiste esa síntesis. Vamos a ver los objetivos que pretendemos que se logren de parte de cada uno de ustedes para esta actividad de aprendizaje. Primero que nada, hay que tener cierta comprensión de la teoría económica. Ya habíamos comentado en la clase anterior que la teoría económica es la base de la revisión de la teoría actual del desarrollo. Es decir, la teoría económica es el fundamento de la teoría del desarrollo. De ahí parte todo. Entonces, vamos a buscar comprender lo que es la teoría económica asociada con la sustentabilidad, puesto que sustentabilidad implica justamente 3 aspectos. Son 5 aspectos, pero 3 en concreto, que es lo económico, lo social y lo ambiental. Igual como objetivo, tendríamos que familiarizarnos con el estudio de las diversas y variadas y complejas interacciones que ocurren entre las comunidades y sociedades humanas y el medio ambiente en donde viven. Y el tercer objetivo que aquí está planteado es que estudiaremos las diversas maneras en las que se puede mejorar el medio ambiente una vez que se ha cambiado o alterado, y de esa manera tratar de conservar los principios naturales tanto de la vida humana como de las especies en el mundo, y de esta manera fomentar un desarrollo sustentable con esa característica. Y ese fomento tiene que ser en el ámbito privado y en el ámbito público. Recordarán ustedes que en la semana 1 hablábamos nosotros de que los objetivos que se tienen que considerar, ¿sí? Aquí tenemos nosotros como objetivos, ¿sí?, que todos con buenas prácticas de gestión institucional, municipal, empresarial y de cultura mantengamos lo más posible las condiciones ambientales y cuidemos el entorno más próximo. Entonces, relacionado con eso es justamente lo que hablamos acá ahora en la semana 2, referente a los objetivos, ¿sí? El ámbito privado, es decir, el entorno más próximo, lo mismo que el entorno público. Ahora, continuando con la revisión del aula,
Los subtemas que trata este tema son la teoría económica y sustentabilidad, la sociología y medio ambiente, y política y medio ambiente. Son 3 subtemas contenidos en este tema del capítulo número 1. Y los requisitos para esta actividad es leer y desde luego analizar el tema que nos compete, ¿sí? Este tema es el capítulo 1, está en el libro que se llama Desarrollo Sustentable, Nuevo Paradigma para la Atención Pública. Y las páginas son la 23 a la 42. Y lo mismo pueden revisar en internet para ampliar más su conocimiento. Ahora, aquí les anoté lo siguiente. En la sección de recursos, o sea, más abajo, hay un documento que se llama de trabajo semana 2. Y ese documento contiene la información del tema que estamos tratando ahora. Así que si ustedes revisan el libro o bien si descargan este documento, es técnicamente lo mismo. Ahorita lo vamos a ver. Así que en esta semana la clase se compone por la edición síncrona de hoy, a quienes pudieron asistir, pues muchas gracias, y hacer la tarea. La tarea es un documento de síntesis que tiene por vencimiento el domingo próximo, 13 de junio, 11:55. Y también, una vez que hayan ustedes hecho su trabajo, analizado, revisado, investigado en internet, pueden participar de forma informada, de manera informada, en el foro. El foro va a estar disponible desde el día de hoy hasta el domingo 13 de junio. Tienen que participar en el foro. Hoy te vamos a revisar también este asunto del foro. Y en el aula aparece siempre la sesión síncrona, el link, siempre es el mismo link, siempre el mismo link. Y luego van a encontrar ustedes el video que se graba de cada clase, va a estar colocado siempre en el apartado siguiente. Bueno, vamos a ver entonces qué implica la actividad de la semana que nos compete. Vamos a abrir. Ahí tenemos nosotros. Déjame meter a más compañeros. Ahí tenemos nosotros los objetivos, son los mismos ya planteados y también están los requisitos para poder hacerlo. Y un requisito que se plantea aquí es revisar la rúbrica de síntesis. Esa rúbrica de síntesis aparece igualmente en los recursos. Aquí aparece rúbrica de síntesis. Ahorita le vamos a revisar. Entonces, hay que revisar esa rúbrica para tener mucha más idea de lo que es la síntesis. Y para quienes no pudieron entrar a la clase y a quien quiera revisar el video igual lo puede hacer para poder saber de qué se trata la actividad. Bueno, esta actividad o esta tarea, ¿sí?, consiste en hacer justamente un documento en el cual ustedes sinteticen el tema en general y los subtemas que están aquí considerados, de los cuales ya hablamos. Entonces, se sugiere tomar el documento de trabajo, leerlo, analizarlo, hacer anotaciones y de ahí hacer la síntesis. Ahora, se trata de que en el documento ustedes estén revisando la importancia de varios conceptos, ¿sí?, del pensamiento de la teoría clásica y neoclásica, que se analicen también las implicaciones de la sociología en la problemática medioambiental, la evolución y las grandes orientaciones conceptuales que aparecen en el tema. Igualmente, revisar el impacto. ¿Mande? Una pregunta, ¿está compartiendo pantalla? Sí, ¿no se ve? No, no nos aparece. Ah, déjenme entonces revisar. Qué bueno que lo dicen. Es importante que me lo comenten. Pantalla, presentar pantalla. Ok, toda la pantalla. Qué bueno que lo comentas porque yo pensé que ya estábamos compartiendo la pantalla.
Ok, No, ahora sí. porque ahorita que está explicando todo, no. Ah, bueno, ok, ahora sí ya está, ¿verdad? Una disculpa por no haberlo hecho previamente, ¿sí? Pero ahí está. ¿Ya la ven ahí ustedes? ¿Se Sí. ve la pantalla Sí, ya. Sí, ya se ve. completa? Sí. Ah, bueno, Sí. completa. Qué bueno, porque aquí a mí me aparecen muchas imágenes pequeñas. Es que me cambiaron el diseño de la pantalla aquí en Meet y me están complicando las cosas. Pero bueno, Muchas gracias. que gracias por haberlo comentado, porque así se Sí, ya se resuelven ve. los problemas. Qué bueno, gracias. Entonces, así que viendo el aula, aquí aparecen objetivos, requisitos y la tarea que se va a realizar. Y luego vienen las instrucciones y los criterios para entregar esa tarea. Recuerden que lo que aquí se coloca para ustedes deben seguirlo tal y como está ahí para que sea pues presentable y sea fácil para mí de revisar, lo mismo que para ustedes ir habituándose a los requisitos, ¿sí?, que se presentan aquí para hacer cualquier documento, ¿sí? Entonces, el documento debe tener una portada con todos estos datos, ¿sí?, en ese orden. Debe tener una introducción. La introducción es, digamos, lo que ustedes consideran que es lo representativo del tema y de los subtemas, datos y hechos relevantes, e inclusive pueden también considerar el objetivo de la actividad como parte de la introducción. Luego viene el desarrollo, que es exactamente la síntesis. Recuerden revisar ese recurso que se llama síntesis, se llama rúbrica de síntesis, y siempre considerar todos estos criterios, ¿sí?, para el escrito. Por último, habrá que poner conclusiones referente a lo que ustedes observaron, aprendieron, entendieron del tema. Y anotar la bibliografía básica que usaron, que es esta, ¿sí?, más lo que hubieran captado de internet, ¿sí? Y ya una vez que lo tengan, lo suben a la plataforma, yo lo voy a revisar cuando ustedes lo manden, ¿sí? Entonces, vamos a salir de esta parte que es la tarea y vamos a regresar Profe, a... Mande, sí, una adelante, adelante. pregunta. ¿Sí? Vienen en el documento que abrió venían 3 temas. Vamos a leer, esos 3 temas vienen en el capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 y sobre esos 3 temas vamos a hacer la síntesis. Sí, el capítulo 1 tiene el nombre del tema, coincide, ¿sí? El capítulo 1 coincide con el nombre del tema. Ese tema, a su vez, se desarrolla en 3 subtemas, ¿sí? Aquí aparecen, Sí. ¿sí? Entonces, capítulo y tema coinciden en nombre, coinciden. Sí. Y los subtemas contenidos son 3. Ahí están. Ah, bueno, ¿Sí? es sobre los subtemas, sobre teoría económica y Lógicamente sustentabilidad es sobre el social. tema y los subtemas. Ok, sí. Lógicamente es sobre el tema y subtemas. Ok. Definitivamente así es. Ok. Y si no tengo el libro, ¿de dónde puedo o cómo puedo leer eso? Bueno, si no tienes el libro, aquí vas a tener el documento de trabajo semana 2. Ah, es ese, ahí viene. Sí, aquí está. Eso es lo que acabamos de comentar. Tenemos aquí escrito, dice, Ajá. la sección de recursos, encontrarás el documento de trabajo semana 2. ¿Alguien tiene el micrófono encendido y se oye algo del teléfono? Adelante. El libro lo tenemos en el grupo, creo. Sí, el libro ya desde el principio de la semana 1 se los colocamos aquí, en el paquete SCORM. El paquete SCORM en la sección de... Aquí ya no puedo abrirlo porque ya cambié la disponibilidad, pero aquí en el paquete SCORM está ese libro. De todas maneras, puedo otra vez colocarles la información del texto. No hay problema. ¿Sí? Bien. Entonces, decíamos
que continuando, así que a través de la revisión del aula, ¿sí? Tenemos nosotros que lo que sigue es justamente el detalle del libro, ¿sí? Las páginas de la 42, y ustedes tienen la opción de usar los recursos. Este documento es un extracto del libro de ese tema. Ahí está para ustedes, ¿sí? Ahí está. Entonces, quien quiera leer el libro, adelante. Quien quiera leer este documento, da lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Aquí están los temas. Bien, ahora vamos a regresar al aula. Vamos a regresar al aula para que veamos lo que sigue. Esto, rúbrica para síntesis. Es muy importante que revisen este documento, le den clic para que abra y vamos a ver qué significa hacer una síntesis, presentar un documento de síntesis. Aquí dice síntesis es la presentación con propias palabras, palabras propias, de algo escuchado o de algo leído, ¿sí? Con anterioridad. En esa síntesis, las palabras que se utilizan no pueden ser las mismas que se exponen, sino que deben ser las propias con un estilo personal. No es un resumen, ¿sí? Sin embargo, pueden partir, si quieren ustedes, de ir tomando nota en forma resumida de cada uno de los subtemas que integran el tema. Entonces, la síntesis es ocupar las palabras propias, el propio entendimiento, ¿sí? De lo que se lee. Y además de lo que hoy escucharán cuando exponga yo el tema. A continuación lo voy a exponer, ¿sí? Entonces, la síntesis es escribir referente a lo entendido y comprendido del texto. Y aquí abajo hay una tabla acerca de lo que es la síntesis y lo que es el resumen. Vamos a ver, síntesis, ¿en qué consiste? En restaurar el contenido de un texto. Déjenme ampliar aquí para que se vea mejor. Ahí está mejor, ¿verdad? Entonces, síntesis, restaurar el contenido de un texto de modo personal y también reducirlo en términos breves y precisos a través de una redacción personal. Ahora, ¿cómo se redacta? Bueno, los términos que el autor al que leen lo pueden utilizar aunque no se usen exactamente las mismas palabras, mismos términos. Inclusive, el autor cuando escribe un libro, escribe un capítulo o un tema, utiliza cierto orden, ¿sí? De ideas, pero ustedes en la síntesis pueden modificarlo, ¿sí? De acuerdo a su entendimiento y a la forma de haberlo comprendido. Así que tampoco hay el mismo orden que el autor plantea a como ustedes lo plantean. Es decir, la síntesis es una creación personal, ¿sí? Ahora, déjenme admitir aquí a un compañero y seguimos. Así que la síntesis tiene como fases, primero, una lectura comprensiva, ¿sí? No pretendan revisar el documento, por ejemplo, vamos a ver el documento, no pretendan revisar el documento e ir anotando luego de él, tomar y copiar y pegar, sino comprender algo, y eso que comprenden lo van escribiendo, ¿sí? Para que finalmente tengan ustedes una lectura comprensiva. Como fase 2, conectamos las ideas claves que vamos nosotros detectando en el documento y vamos a utilizar ciertos nexos gramaticales, ¿sí? Para poder articular las ideas, ¿sí? Los nexos, ustedes ya los conocen. Voy a decir uno que va a ser a la vez un nexo y va a resultar que es parte de lo que hablo. Por ejemplo, es un nexo. Por lo tanto, sin embargo, por lo cual, ¿sí? Son muchas formas de buscar conectar las ideas. Tercera fase de la síntesis es buscar un orden propio
jerarquización propia, sea o no que coincida con el autor. Eso no importa. Lo que importa es la comprensión, ¿sí? La comprensión. Y entonces ya se hace el documento de síntesis. Recuerden lo que dijimos, respetar los lineamientos que están estipulados en lo que abrimos hace un momento, y te vuelvo a abrir, de la tarea. Esto sí es muy importante que lo sigan. Eso sí es muy importante que lo hagan. Esto de aquí, ¿sí? Que es cumplir con las instrucciones y criterios para entregar esa tarea de síntesis. Todo esto es importantísimo. Igual acá. Todo esto de aquí, no vayan a olvidar ustedes revisarlo y seguirlo al pie de la letra. Lo mismo si consiguen información de internet, ¿sí? Igual escribirlo aquí en sus referencias de revisión. Ahora vamos a ver, aquí está el documento, ¿sí? El encabezado es el mismo y aquí está explicado que es un extracto de ese capítulo 1, ¿sí? De solamente 3 subtemas. Bueno, hasta aquí voy a hacer una pauta y ustedes pueden preguntarme lo que quieran de este asunto. Sí, profe. Adelante. Yo tengo una duda. Bueno, a lo que entendí de la síntesis, vamos a ir leyendo cada tema y podemos ir anotando, no sé, para ayudarnos, anotando lo que entendimos de cada tema y luego ya plasmarlo como en la síntesis. Sí, tú puedes tomar una parte del texto, por ejemplo, y dices tú, bueno, voy a tomar el subtema. Para empezar, hay que ver esto, ¿sí? Sí. Esto, que es un antecedente. Y ya luego vienen cada uno de los 3 subtemas. Aquí están numerados, 1 y luego sigue el 2 y el 3. Entonces tú puedes leer todo el documento, luego puedes regresar a cada uno de los subtemas y a partir de ahí, sí, si quieres ya ir anotando lo que tú has entendido, es totalmente válido. Ya entonces le das un orden y una jerarquización a las ideas que acabas de darte cuenta que son importantes para ti. Para el autor del libro, lógico que todo es importante, pero aquí hablamos de lo personal, ¿sí? Ok, y tienen que ser ideas de cada subtema que viene en el texto. Si lo quieres hacer subtema por subtema, sí, es importante que lo hagas así porque lleva toda una hilación, ¿sí? Ok, sí. Así es, lo pueden hacer así, claro que sí. Esa era mi duda, profe. Maestro, una duda. Adelante, por favor. Gracias. ¿Tiene algún mínimo de cuartilla, media cuartilla o páginas, o es un resumen, una síntesis general? Aquí debe de estar eso apuntado. Déjame revisar. Si no, te lo decimos. Bueno, aunque no aparece la cantidad de cuartillas para el desarrollo, vamos a establecer que por lo menos haya 3 cuartillas, porque son 3 subtemas, ¿sí? 3 cuartillas porque son 3 subtemas. Así que el desarrollo tendría que contener 3 cuartillas. Qué bueno que lo preguntas porque así ya podemos establecerlo. Gracias por la pregunta. Sí, gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, yo. Adelante, por favor. Sí, tenía una duda. Ahí al final de la rúbrica menciona que hay que insertar alguna imagen o texto. Eso es importante también ahí, ¿verdad? En figura y
Ahí donde le está poniendo. ¿Aquí? Sí. Bueno, si ustedes encuentran imágenes interesantes que tengan que ver con el texto, sí, claro, pueden colocarlas. Sí. Buscan en internet y colocan imágenes que tengan que ver con el tema, sí, vale la pena, porque tendrían mejor comprensión del tema, sí, es válido. Y si tiene imágenes, profe, ¿puede incrementar la calificación o no es necesario que lleve imágenes? No. La calificación, lógicamente que la presentación con imágenes, pues va a ser aparentemente mejor. Okay. Pero colocar imágenes que se salgan de la referencia escrita, pues así que sería contrario al propósito. Sería lo que se llama un despropósito. Por eso, si tú buscas imágenes, deben ser muy coincidentes con el tema. De lo contrario, pues le van a quitar referencia a la síntesis. Sí, mi duda es que si tiene que llevar imágenes a fuerzas o puede... No es obligado. No es obligado. No es obligado. No para este tipo de temas. Pero si ustedes lo encuentran imágenes alusivas, sí, claro que sí. Ok, gracias. Muy bien. Ok. Profe, una duda. Adelante. Si dentro de mi síntesis yo lo hago por un tema, por ejemplo el tema número 2, en forma de cuadro, ¿se puede? En forma de cuadro, deme un segundo. Deme un segundo porque... Ya estoy con ustedes de nuevo. Una disculpa por la interrupción. ¿Alguien preguntaba algo? Profe, sí, yo. Sí. ¿En qué formato vamos a hacer la actividad? 3 cuartillas para el desarrollo. ¿Perdón, cómo? No, ¿en qué formato? ¿Qué formato? Es en Word. ¿En Word? Es en Word. Okay. Es en Word, sí. Gracias, profe. Es en Word, sí. Adelante. Sí, es en Word. Bien. Bueno, entonces, déjeme ver si hay algo más. Adelante. Mira, ahí en la presentación donde, pues lo del trabajo, mencionaba a los compañeros de unas imágenes, también maneja lo de unas tablas. Igual es opcional, ¿cierto? Sí, las imágenes y tablas son opcionales. Si haces una tabla del tema, se puede presentar, claro que sí. Si encuentras imágenes alusivas, importantes, coincidentes, que muestren lo que estás sintetizando, sí, claro que sí. Preguntaba si vale más puntos, pues todo depende de que sea muy coincidente y bien presentable, sí, puede valerte más, definitivamente, pero no más de 10, lógicamente. Sí, es el límite. Y por último, para agregarlo a las referencias en base, bueno, al libro, van al último, ¿verdad? En una hoja individual, en una página individual. Sí, en otra hoja, sí, así es, otra hoja. Ok, gracias. Al contrario. Sí, si solo es la información del libro, entonces nos vamos a poner la que viene ahí mismo, profe. Así es. Okay. Así es. Así es. Entonces, lo que seguiría para ustedes es también revisar las normas APA y el foro.
Voy a abrir aquí el foro para que veamos cómo es el foro. Es el primer foro de nuestro curso. Solo serán 2, este y otro de la semana número 11. Pues aquí ustedes van a revisar todo lo que viene para trabajar en este foro, ¿sí? Haber revisado toda la información de la tarea, ¿sí? Y van a discutir, ¿sí? Discutir en ese foro sobre 2 preguntas, ¿sí? Aquí aparecen las 2 preguntas. Sobre cada una tendrán ustedes que hacer una aportación, ¿sí? Una y la otra. Una aportación referente a sus comentarios, opiniones, pero ojo, mucho ojo. Son opiniones y comentarios informados. Informados después de haber aprendido y haber hecho la síntesis. Reglas para estar en el foro, ¿sí? Hay que cumplir con el tiempo que es del 7 al 13 de junio. No pueden pasarse de ahí porque ya no sería válido. La participación del foro son de 2 tipos. La principal, ¿sí? Tú añades tu discusión respecto a las preguntas que están ahí como parte del foro y tienes que hacerlo de forma argumentada, con palabras suficientes, al menos 120, sin incluir las preguntas, eso es una parte, y la puntuación máxima va a ser 8. Después, cuando hagas unas réplicas a los comentarios de los compañeros, tienes 2 opciones de réplica, ¿sí? Al menos una, pero puedes hacer 2. Igual deben tener suficiente información con la que tú haces la réplica y tendrás como máximo 2 puntos. Sumando 8 posibles, de 2 posibles tendrías 10. El foro es una actividad, ¿sí? Con igual valor que la de síntesis. Entonces, puedes completar, ¿sí? Un máximo de 10 puntos en el foro. ¿Sí? Los foros siempre tienen relación con el tema de la semana. Por eso es importante que ustedes lean, se informen sobre el tema y hagan la actividad. Después, ya el foro. Entonces, número de palabras y también la originalidad de lo que tratan y la calidad de la información escrita y de sus réplicas. No hay que insultar a los compañeros, y también no hay que tomar sus propias palabras, sino replicar con lo que uno entiende de lo que alguien dice. Y bueno, igualmente evitar en lo posible, ¿no? ¿Estás de acuerdo contigo? ¿Tienes la razón? Muy buen comentario. Eso no tiene mucho caso que lo pongan, ¿sí? Hay que poner un comentario propio con palabras que tengan que ver con lo que el compañero o compañera puso en su propia participación. Así es que, ¿preguntas de esto del foro? Sí, profe. Adelante. Entonces, el foro es sobre el mismo tema que vamos a leer y es base a las 2 preguntas que están ahí. Vamos a poner algo de lo mismo que hayamos entendido o ya claro. Es de lo mismo que hayamos entendido. Sí, o sea, sí, vaya, la respuesta es de nuestras palabras, no de lo que leamos ahí. Exacto, tú revisas, haces tu tarea de la síntesis. Ajá. Leíste el libro, haces la tarea, la entregas y obviamente vas a saber qué opinar en el foro para responder a las preguntas que están ahí planteadas. ¿Sí? Ok, y nada más va a ser una réplica a un compañero. Una réplica o 2, puedes poner 2 réplicas. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, otra pregunta referente al foro. Bueno, digamos que hemos terminado de revisar nosotros nuestra aula de la semana número 2 y tienen solamente una semana para presentar su tarea, ¿sí? De aquí al domingo. Y es individual.
¿Ok? Bueno, entonces, si les parece, vamos a revisar la información que he preparado para ustedes de este tema. ¿Alguien dígame si se ve bien la presentación ahí? Sí. Sí, maestro. Sí. Sí, profe. Se ve bien. Correcto. Excelente. Bueno, ahí están toda la información de esta semana 2, ¿sí? Tema y la actividad, y la fecha y todas las aulas que están aquí presentando, participando. Y decíamos que esto del pensamiento social, económico, político y sistema natural, pues implica integrarlo. Es decir, el pensamiento tiene que ser integrado y de esa forma se logra lo que llamamos nosotros lo interdisciplinario. Es decir, disciplinas científicas que entre sí se relacionan. Entonces, el pensamiento interdisciplinario va a permitir entender justamente lo que es la sustentabilidad. ¿Sí? Decíamos la semana anterior, las ciencias administrativas, ciencias naturales y las ciencias económicas, todas se reúnen de forma interdisciplinaria para integrar un pensamiento que permita entender la sustentabilidad. ¿Sí? Entonces, como parte de este análisis previo, ¿sí? Tenemos que el pensamiento tiene que integrar los aspectos sociales, económicos, políticos, el cultural y el sistema natural. Y así tendríamos una visión objetiva, compleja, clara de todos los problemas que se presentan y también de las soluciones. Digamos que la teoría teoría es conocimiento. Teoría es conocimiento, ¿sí? Y no es posible guiar un pensamiento de una forma concertada si no hay un conocimiento. Entonces, el valor teórico del análisis interdisciplinario de los aspectos económicos, sociales y políticos nos va a permitir, ¿sí?, una interpretación correcta de lo que hemos denominado un paradigma nuevo del desarrollo, ¿sí? Ya no es desarrollo económico, sino sustentable, el cual integra lo económico, social y lo ambiental. De modo que si esto lo canalizamos y lo vemos a lo que es, por ejemplo, la función pública y la administración de los recursos naturales, es muy importante, ¿sí?, ver las cosas de forma integral, de forma interdisciplinaria, para lograr justamente que se colabore igual con un desarrollo armónico entre lo económico, lo social y lo ambiental. ¿Sí? Entonces, es muy importante este concepto de interdisciplinario para pensar la sustentabilidad, ¿sí? Porque aquí el autor marca 3 razones, ¿sí? Que hay una complejidad de la relación entre naturaleza y sociedad. Hay también, bueno, es urgente el asunto porque decíamos que al 2030 todos los gobiernos del mundo deben tener ya definidos y en proceso de cumplirse, y ya cumplido realmente, los objetivos de las Naciones Unidas, de la sustentabilidad. Y eso implica un cambio social de todo el mundo en las mentalidades, por eso hablamos de un pensamiento interdisciplinario. Un cambio social también, el comportamiento en este mundo actual, contemporáneo. Y también porque es muy complejo y difícil, digamos, todo este cambio y tiene que ser pensado de forma interdisciplinariamente, ¿sí? No podemos separar lo económico de lo social, ni lo ambiental de lo social, de lo económico. Tiene que estar integrado y sobre todo integrarlo también a lo que es política y a lo que es cultura, ¿sí? Y en el caso de un gobierno, bueno, la administración pública tiene diferentes sectores. Cada secretaría de Estado es un sector y cada entidad de una secretaría igualmente es parte del sector. Entonces debe estar todo integrado, ¿sí? Todo tiene que estar armonizado en las políticas de gobierno y en las políticas públicas.
decir, tiene que haber una red de lo que se llama actualmente una colaboración coordinada, ¿sí? Y integrada en los niveles de gobierno. Y ya entonces pasaríamos a ver concretamente el subtema número 1, que trata acerca de teoría económica y sustentabilidad, ¿sí? Son dos cuestiones. Recuerden que la teoría económica en un principio no considera lo natural, no considera lo social, sino básicamente lo que es el capital. Y vamos a ver cómo se integra la teoría económica con ese nuevo paradigma de sustentabilidad. En principio, sabemos que el medio natural tiene ecosistemas y cada ecosistema nos aporta recursos para desarrollo de recursos y desarrollo social, lo mismo que económico, ¿sí? Y también nos va a aportar una cierta calidad de vida. Estamos hablando de bosques, selvas, suelos, agua, aire limpio, tierra, etcétera, ¿sí? Y un clima. Y muchos recursos más. Y también lo que se llama servicios ambientales. Ahora, todos los ecosistemas tienen un cierto nivel dentro del cual hay una homeostasis, hay una regulación. Pero si los afectamos más allá de lo que se puede recuperar, significa un riesgo. Estaríamos perdiendo en todo caso lo que se llama ahora el capital ecológico en términos económicos, capital ecológico. Pero en sí, la naturaleza tiene sus propias leyes para poderse regenerar, ¿sí? Ahora, hablando, por ejemplo, de economía, la economía de tradición neoclásica durante mucho tiempo postuló que la tierra, los recursos naturales y el capital económico eran sustitutos. O sea, a largo plazo no importaba sobre explotar los recursos o agotarlos. Esta idea, pues, lógicamente que está fuera de proporciones. ¿Cómo no importar agotar los recursos? Ahora lo vemos, las mineras sobreexplotan los recursos, agotan los ecosistemas y simplemente dejan todo tirado ahí, ¿sí? Entonces, el deterioro ecológico demuestra que el capital económico y el capital ecológico son complementarios, ¿sí? De modo que no se puede pensar en una economía artificial que no considere lo importante que es la naturaleza, con los bienes y servicios que ofrecen. Bueno, entonces, esa noción de que la tierra podía ser efectivamente sustituida por el capital y que en última instancia no era sino una variante del mismo, llegó a convertirse en un axioma. Un axioma es un postulado que se acepta simplemente tal y como se dice, ¿sí? No cambia. De modo que los factores de producción quedaron reducidos al capital y al trabajo. Y ellos dos se pueden sustituir perfectamente entre sí. Sabemos que esto así no es, ¿sí? Y luego, en el tiempo sucedió que esa teoría neoclásica incorporó un nuevo factor de valor subjetivo, que fue las cuestiones financieras y de servicio. Con esto, aparentemente tuvo mayor auge, mayor impacto la teoría económica de tipo neoclásica, ¿sí? Entonces, en apariencia, el capital crea un valor que no requiere la intervención de ningún elemento natural. Fíjense en esta idea, el capital, o sea, el dinero, las monedas, el papel moneda, los documentos de negociación financieros, sí, crean valor sin necesidad de intervención de ningún elemento natural. Esto es imposible, es imposible. Si sembramos monedas en cualquier tierra fértil, ¿qué vamos a cosechar? Estrictamente nada. Así es que eso no es posible. Entonces, la ciencia económica, sí, en ese tiempo de la teoría clásica, se liberó de esas limitaciones naturales, sí, para poder acumular capital. Claro, este es un error, pero es la teoría económica de su tiempo. No obstante, hay cosas que siguen siendo dentro de la globalización,
¿sí? Parte de la realidad. Es decir, lo financiero sigue siendo muchas de las veces algo que pareciera tener más valor y en realidad no es así. Es más importante la economía que el financiamiento. No obstante, el financiamiento puede servir, pero cuando el financiamiento te ahoga, la economía se pierde. Bueno, entonces, revisando esta otra información de aquí, dice, sin embargo, la ausencia de consideraciones ambientales en la teoría económica, ¿sí?, comienza a subsanarse a partir de la segunda década del siglo XX, ¿sí? Estamos hablando 1920 en adelante, con la aparición, ¿sí?, de la economía del bienestar. Es decir, hablamos nosotros de que hay otro pensamiento nuevo, ¿sí?, que viene a mejorar la situación del pensamiento neoclásico, de que solo el capital era importante. No, ya es importante el bienestar de la sociedad. Es decir, no solamente el dinero, sino la sociedad, la gente que trabaja, requiere estar bien. Y entonces se realizan estudios de los costos sociales, las externalidades, que significa los costos no incorporados en los precios de mercado y que son transferidos fuera de algún proceso de producción o consumo. Es una externalidad. Y también estudios de dinámica económica. Entonces, para los economistas del siglo XX, el objetivo, sí, del bienestar era encontrar una manera de medir el ingreso de todo un país que incluyera los bienes sociales o incluso los males sociales que se causaban por las cuestiones económicas, ¿sí? Lo mismo, los no incluidos en las transacciones monetarias. Bueno, vamos a ver la siguiente, el siguiente subtema. Hagamos una pausa porque a tener el subtema puede que haya alguna pregunta de parte de ustedes. ¿Alguna pregunta que quieran formular del primer subtema? Bueno, si no hay preguntas, podemos avanzar. Vamos a ver el subtema de sociología y medio ambiente. Sociología en el mundo moderno confronta ahora la problemática ambiental o medioambiental. El objeto de la sociología es investigar el origen, también la especificidad de esta modernidad, los problemas sociales y las necesidades vitales de la sociedad. Sí, las necesidades vitales de las sociedades son diversas, pero las humanas son fundamentalmente 10. Es decir, en el mundo, los seres humanos tenemos 10 necesidades, ¿sí?, básicas, y las sociedades van cambiando aparentemente las necesidades en función básicamente de la forma en que satisfacen las necesidades, ¿sí? Una necesidad muy simple, por ejemplo, la necesidad de protección, ¿sí?, se satisface a través del seguro social, a través del seguro médico, a través de tener una casa, ¿sí? Pero hay diferentes formas en que esto se puede ir satisfaciendo, pero la necesidad es la misma en todo el mundo. Entonces, la sociología moderna denuncia también la desintegración social en esta modernidad. Entonces, la tarea del sociólogo es comprender y explicar la evolución real, ¿sí? Real, no ideal, real, materialista de este mundo moderno, de modo que se contribuya a identificar incluso las carencias que producen patologías sociales. Una carencia económica y una pobreza en alguien puede causar que a final de cuentas sea un indigente. Y la indigencia es una patología de una sociedad, ¿sí? No debería de haber indigencia técnicamente porque cualquier municipio tiene, por ejemplo, una oficina de desarrollo de la familia. Así es que tendría que haber justamente una solución a ese problema. Pero es parte de lo que se estudia en sociología.
Entonces, la sociología es una heredera de tradiciones intelectuales, ¿sí? Porque enfrenta fenómenos que son más fuertes y, por ejemplo, sería todo el proceso que hay en el mundo de industrialización, ¿sí? Más aparte, el proceso de socialización de las comunidades humanas, porque va marcando entonces la evolución en el mundo, ¿sí? Así que las problemáticas sociales que se imponen ahora en las discusiones académicas, en los foros de Naciones Unidas, ¿sí? Y esto incluye, por ejemplo, el ecologismo, igualmente la informática, ¿sí? El feminismo, aspectos, digamos, tecnológicos, ¿sí? Todo eso es muy importante de analizar en la sociología y en los problemas sociales de nuestro tiempo, ¿sí? Ahora, en esta evolución de la sociología medioambiental, resulta que hay un movimiento, ¿sí? Medioambiental, como por ejemplo el movimiento obrero, que fue una consecuencia propia de haber creado industrias, de la revolución industrial. Y también es una consecuencia de la dominación de la riqueza, lo mismo que del capital, ¿sí? Y un espíritu del capitalismo, según Weber, o bien de una división del trabajo, según Durkheim. Así que el conjunto de fenómenos multidimensionales que los clásicos de la sociología han tratado en profundidad a nivel conceptual y a nivel también explicativo. Entonces, a partir de cierto tiempo del siglo anterior, ¿sí? Había una escuela de pensamiento, ¿sí? Que recoge la tradición de la ecología vegetal y animal e inicia una nueva rama de la sociología que se llama ecología humana o ecología urbana. Aquí hay dos imágenes, por ejemplo, en un tiempo pasado. Esto es en Monterrey, ¿sí? Los ojos de agua del centro de Monterrey. Y ahora esto se ha modificado y está el Paseo Santa Lucía. Pero son cuerpos de agua naturales, ¿sí? Entonces, esta cuestión de la evolución de la sociedad, ¿sí? Se aprecia en todas las ciudades, ¿sí? Puede ser para bien, puede ser para mal, ¿sí? Pero hay cambios. La evolución siempre es para bien, la evolución. Entonces, es parte justamente de la evolución de las sociedades, ¿sí? Entonces, una observación sociológica de una ciudad y su vida en la ciudad, se nota rápidamente que una parte de los problemas se deben a la influencia del espacio urbano, es decir, como se menciona el territorio, los transportes, las comunicaciones, estructura demográfica de la población, ¿sí? Y otros datos más. Entonces, una escuela de sociología que se llamó Escuela de Chicago, ¿sí? Estudiaban acerca de las relaciones espaciotemporales de los seres humanos, en cuanto estos dependen de factores de selección, de distribución y de adaptación en la relación con el medio ambiente. Igual, esta es una toma de San Nicolás, ¿sí? Ese es un arroyo y la construcción, ¿sí? de vialidades y de camellones junto al arroyo. Estas crecientes pueden provocar que haya roturas en el pavimento y, bueno, daños en la misma. Y esta otra fotografía, igualmente del Paseo Santa Lucía, nos muestra justamente cómo se van haciendo los cambios en la sociedad y cómo se adapta los recursos y la sociedad al ambiente. Entonces, en esta escuela que comentábamos, Chicago, sí, se considera una pionera de la sociología medioambiental y esta escuela sí tiene en cuenta los límites evidentes de diversos niveles. Por ejemplo, una falta de perspectiva histórica, una pobreza de hipótesis que expliquen fundamentalmente las teorías, una consideración escasa de la interacción múltiple entre componentes básicas de lo que se ve en la relación entre medio ambiente y sociedad. Es decir, todas las sociedades que van conociendo y van entendiendo el medio en el que se encuentran inmersas, el ambiente que se genera, los cambios que realizan,
y que va buscando adecuarse a ese ambiente, que si algo se hace y está equivocado, se tiene que revertir, ¿sí? Pero siempre buscando justamente salir adelante ante cualquier eventualidad. Sí, ustedes saben que este arroyo, por ejemplo, el Topo Chico, cuando hay crecientes muy fuertes, pues se va a desbordar, ¿sí? De poco habrá servido esto en un tiempo, y peor aún si esa cantidad de agua rompe el pavimento. Pero entonces habrá que renovar y habrá que buscar los cambios adecuados para adaptarse a las condiciones del ambiente. Y en el caso acá, por ejemplo, de esta agua, que es un agua natural, es un recurso natural, igualmente no contaminarlo y no perderlo, porque son ojos de agua, ¿sí? De eso surge ese Santa Lucía. Bueno, la imagen anterior, aquí está, ¿sí? Esto es mucho más antes de lo que ahora ustedes conocen del paseo, ¿sí? Bien, entonces, otra orientación que se tiene en la sociología son de tipo radical, ¿sí? Tenemos el subtema, las orientaciones, y una parte que son orientaciones radicales. Es decir, los sociólogos pueden pensar de una forma muy radical, ¿sí? Y teorizar al respecto y plantear ciertas consideraciones teóricas en la evolución de la sociedad. Y esa orientación se consideran de tipo radical, ¿sí? En este caso, estamos hablando de una tradición marxista, ¿sí? Marxista, en la cual el trabajo es más importante que el capital. Y estamos también hablando de una ecología profunda como una forma radical del pensamiento, y lo mismo lo que se llama el ecofeminismo. El ecofeminismo en sociedades o en comunidades rurales, pues es fundamental porque son las mujeres campesinas las que tienen mucho mayor contacto y conocimiento de la naturaleza, y son las que llevan la pauta en cuanto al conocimiento de lo que ofrece la naturaleza para problemas diversos, como por ejemplo la salud, ¿sí? Así que el movimiento feminista, junto con el movimiento ecologista, dio lugar a esto de ecología, de ecofeminismo. Y la otra se llama ecología profunda, en inglés Deep Ecology. Pues ustedes van a encontrar aquí diversas orientaciones que son consideradas en un sentido amplio grandes, y van a encontrar cómo se van a ir diferenciando las radicales de otras. Voy a adelantar un poquito. Ahí, de las críticas, o sea, son diferentes. Vamos a revisar las radicales, ¿sí? Radicales. Voy a avanzar un poco más rápido diciéndole lo siguiente. Esta información de esta presentación, ustedes la van a tener en los recursos de su aula. Sí, cuando acabe la clase, la voy a pasar aquí. Aquí la van a encontrar debajo de este documento, ¿sí? Sea que la presente en PowerPoint o que la presente en PDF. Igual, pero aquí la van a encontrar, ¿sí? Por esa razón, les digo ahora que no hace falta que revisemos toda la información, porque ustedes la van a tener, ¿sí? Vamos a avanzar un poco más rápido y vamos a revisar unas cuantas cosas importantes del tema. Entonces decíamos, las orientaciones radicales implican la que se llama marxista elemental, ¿sí? Esta, por ejemplo, el fundamento de ella es la noción de clase, la clase proletaria. En el tiempo de Marx, la clase proletaria es, y bueno, y sigue siendo real, sigue siendo actual. La clase trabajadora es justamente la que le da al capital el valor de crecimiento. Decíamos, si enterramos un capital, sea en moneda, sea en documentos, sea en papel, no va a dar nada. Pues el capital lo inviertes en un trabajo,
Si pagas trabajo, pagas trabajadores, pagas maquinaria, pagas herramientas, pagas suelo, lo que sea que inviertas, te va a generar justamente una producción, te va a generar más capital cuando lo vendas. Entonces, para Marx, la noción de clase es lo fundamental, ¿sí? Porque ve a la historia de la producción y también a la riqueza y su distribución como un proceso antagónico. Es decir, hay un choque de clases, la clase trabajadora y la clase capitalista. Ahora, avanzando un poco más, tenemos también que hay una orientación marxista, pero un poco más elaborada, ¿sí? Porque en este pensamiento sí existen esas contradicciones propias entre fuerza laboral y relación de producción, ¿sí? Pero aparte, aquí en esta tradición nueva, ¿sí? Hay una contradicción adicional que es la que opone a las fuerzas de producción con las condiciones de producción, ¿sí? Entonces, esto es algo adicional, ¿sí? Que no consideró Marx. Es decir, las condiciones de la producción. Ustedes saben ahora, la norma 035 habla justamente de cuáles son las condiciones ambientales en las que puede estar un trabajador. Pero son cosas muy avanzadas en este tiempo. Comparen ustedes el tiempo de Marx, ¿sí? Y el tiempo actual. Son 100 años de diferencia, ¿sí? Entonces, estas condiciones de producción o de trabajo, ¿sí? Son importantes en lo que se llama la orientación marxista elaborada. Entonces, vamos a ver la siguiente forma radical, que es la ecología profunda. Aquí les puse imágenes de este personaje, es todo un personaje, se llama Arne Næss. Este personaje es un científico que en este año planteó los postulados, los principios, ¿sí? Los principios de lo que se llama la ecología profunda, porque las sociedades se han alejado un tanto de la ecología, han creado ambientes modificados, olvidándose de la ecología. Y se requiere considerar la ecología, volver a ella para tomar el valor de la naturaleza, ¿sí? Y aquí aparecen los 8 principios de este autor, Arne Næss. Estas son imágenes de sus últimos años de vida, ¿sí? Es el mismo autor, aquí aparecen 4 imágenes de él, ¿sí? Y esta forma de pensar, ¿sí? Nos da justamente, digamos que volvamos a revisar la naturaleza y toda su importancia para las sociedades humanas. Recuerden que los recursos naturales son fundamentales para toda la producción social y económica en cualquier comunidad y sociedad en el mundo. Y luego tenemos otros autores, ¿sí? Aparecen aquí, más autores, en el cual habla de la acción educativa, ¿sí? En las sociedades, ¿sí? Para buscar conseguir un cambio mental y un cambio cultural. Lo que dicen luego, la revolución, ¿sí? La revolución de la mentalidad. Entonces, con educación se puede hacer mucha influencia, ¿sí? Se puede hacer muchos cambios. Hay que usar también la comunicación, la ciencia, ¿sí? Y sobre todo la participación democrática para conseguir también lo mismo, una participación como un compromiso. Entonces, vemos ahora, por siguiente, el ecofeminismo, ¿sí? En este movimiento se centra la ocupación del espacio, por ejemplo, el espacio público, ¿sí? Que ya no es solamente el valor de lo que el hombre puede hacer y hace para todos, sino también lo que la mujer puede hacer y hace para todos, ¿sí? Las mujeres, por ejemplo, tienen que ir haciéndose en el espacio social de ganarse un espacio, de ganarse un trabajo,
de que vale lo mismo que un hombre. Habrá diferencias en lo que se hace, en cómo se hace, pero no quiere decir que sea menos o que sea más. Habrá cosas que hagan mejor las mujeres, otras mejor los hombres, pero ambos participan. Pero es un movimiento que surgió, ¿sí?, de emancipación, de liberación de la mujer, que fue asociado con la ecología, ¿sí? Y luego tenemos otro subtema, más bien parte del subtema que se llama orientaciones críticas. Estas orientaciones críticas son generalizadas y aportan ideas nuevas, ¿sí? Y la base de estas ideas críticas es que para preservar el medio ambiente es necesario analizar detalladamente los costos, los costes y también los beneficios de las tecnologías que se van a utilizar. Porque la teoría económica, el capital económico sigue pensando que solamente con tecnología se pueden resolver las cosas. Y hay que pensar también en los seres humanos, como seres sociales. Entonces, las tecnologías sí son importantes porque pueden generar un desarrollo económico, social, mejorar el ambiente de modo duradero y sustentable, ¿sí? Pero hay que evaluar esas tecnologías y también hay que evaluar la cuestión medioambiental porque son necesarias, ¿sí? Y el problema es que hay que considerar diferentes actores sociales en juego, ¿sí?, que están dotados todos de intereses y tienen una capacidad de influencia muy diversa. Entonces, las tecnologías son importantes, ¿sí?, son útiles, pero no es la solución estricta. Hay que considerar los tres aspectos: lo ambiental, lo social y lo económico. No se resuelve solo con tecnologías un problema social, ¿sí? Ahora, vamos a avanzar un poco más, ¿sí? Y vamos a ver orientaciones de carácter reformistas, las cuales no suponen cambios radicales de estructura social, proponen nuevas formas de acercamiento entre medio ambiente y sociedad, ¿sí? Y hay dos tendencias que serían la administrativa y la educativa. La administrativa, ¿sí?, tiene como base una orientación para afrontar la problemática medioambiental a partir de operaciones diplomáticas y burocráticas que se fundan en análisis de costo y beneficio que pretenden mejorar las condiciones sociales y ambientales, ¿sí? Y tiene que ver con las políticas gubernamentales. Por ejemplo, los gobiernos participaron en lo que se llamó Protocolo de Montreal, ¿sí? Aquí aparece una imagen. Los gobiernos del mundo que tienen generación de fluorocarbonados tienen que participar para reducir la emisión y el uso de clorofluorocarbonados que emiten a la atmósfera y que van a afectar la capa de ozono. Entonces, esta orientación administrativa es importante, muy importante, y la otra es la educativa, ¿sí? En la educativa es importante, por ejemplo, considerar las normas y valores sociales para la conservación del patrimonio natural y del patrimonio en el mundo entero. Y bueno, hay que considerar, ¿sí?, que la ignorancia de las leyes ecológicas, es decir, el no saber lo que pasa en los ecosistemas, hace que desconozcamos y no consideremos lo importante que es, por ejemplo, respirar aire limpio, encontrar suelo fértil, encontrar áreas boscosas o áreas con vegetación suficiente, encontrar espacios de paisajes para el descanso, etcétera, ¿no? O sea, necesitamos nosotros considerar una educación ambiental, una educación para el desarrollo sostenible que nos permita justamente hacernos conciencia y hacernos responsables de este propósito que tiene la orientación educativa.
¿sí? Ahora, esta educación, sí, va asociada a la ecología profunda, generalmente, y también el trabajo de educación es una tarea, digamos, que tiene que ser extendida y tiene que ser enfrentada por todos, es decir, los científicos, el gobierno, los gremios sociales, el gremio empresarial, la población entera, porque la educación es un estímulo que va a enriquecer las ideas propias, lo mismo que una postura o relaciones necesarias entre la sociedad y su medio ambiente. Aquí aparecen imágenes de autores como Deval, como Bond y como Lucie Sauvé, ¿sí? Que tienen que ver con toda esta orientación educativa de nuestro tiempo. Y bueno, el siguiente y último subtema, el subtema 3, ahí está. Como comentaba, el tiempo es poco, no lo vamos a revisar ya más por ahora, ya es tarde para ustedes, pero queda la presentación y la podrán revisar ustedes en el aula. Va a quedar para todos esta presentación, ¿sí? Bien, entonces, preguntas de cualquier tipo, las que pudieron quedarse. Yo, maestro. Adelante. Sí quería ver si me puede decir el libro, el autor, editorial. Lo que pasa es que yo pedí los libros de las demás materias en una librería en el centro engargolados, copias y engargolados. Entonces me dicen que ahí tienen el de desarrollo sustentable, pero no sé la editorial ni todo lo para que me puedan dar el libro. Bueno, vender el libro ahí. Bueno, déjame ver. El libro, aquí aparece el nombre, el autor, el nombre y demás. Pero yo les había puesto a ustedes, déjame revisar en dónde está, les había puesto a ustedes la información para poder descargar desde los recursos esa información. Pero ni te preocupes, si tú entras al navegador, y le colocas en el navegador el nombre del libro que aquí te estoy presentando, ¿sí? Este nombre te va a dar como respuesta este libro, ¿sí? Y tú simplemente le das descargar y ya, lo vas a tener. Si lo quieres imprimir, claro, a donde quiera que vayas, llevas tu USB y ahí te lo descargan, ¿sí? Pero son muchas hojas, ¿sí? Pero sí lo puedes descargar, no pasa nada, ¿sí? Ok, sí, está bien, gracias, maestro. Sí. Amiga, no sé si quieras, me das tu correo y te mando el libro en PDF. Claro que sí. Ok, sí, está bien. Gracias. Muy bien. Entonces, más preguntas referentes al tema. No se les olvide buscar la presentación, ¿sí? En los recursos en el aula, ¿sí? Es importante que la ubiquen y ahí la descarguen, ¿sí? Ahorita no se encuentra, obviamente no está, pero en cuanto acabe la clase, aquí la van a encontrar, ¿sí? Bien, ¿preguntas del tema? No, profe, todo bien. Todo bien, amplio y complicado, pero poco a poco lo van a revisar y lo van a tener a detalle en la presentación. Es mucho el tema y el tiempo es poco, pero ahí está la información para ustedes, ¿sí? Recuerden que cuentan con estos documentos y enseguida van a contar con la presentación.
Muy bien, nos pasamos de tiempo. Si les Pregunta, parece, maestro. mande. Si les parece, cortamos aquí la... O adelante, preguntas. Sí, nada más para confirmar. Sí, Había mencionado lo de las cuadrillas. Son 3 cuadrillas para la síntesis, ¿verdad? Cuartillas. Sí, cuartillas para que ustedes hagan lo que es concretamente la síntesis. ¿Sí? Ah, ok. Sí, listo, gracias. Es decir, son 3 cuartillas para lo que es el desarrollo. Sí, lógicamente va la portada, una hoja o cuartilla de introducción, ¿sí? Y luego 3 hojas o 3 cuartillas de desarrollo y una siguiente más de conclusión y al final la bibliografía, ¿sí? Ok, bien. Gracias, maestro. André. Y el foro, acuérdense del foro. Sí. Profe, ¿la introducción debe ser una cuartilla completa? Sí, la cuartilla puede ser, por ejemplo, una cantidad de palabras como 250 palabras, 30 palabras, ¿sí? A utilizar. Y, por ejemplo, del desarrollo, ¿sí tienen que ser las hojas completas? Como hay suficiente tema, pudiera ser que te alcance bien una hoja, ¿sí? Sí. Recuerden ustedes que no se trata de atiborrar las hojas, ¿sí? Porque tenemos nosotros que seguir estos criterios. Tipo de letra, tamaño de letra, interlineado. O sea, tomen en cuenta que la cantidad de palabras que estamos hablando, 250 a 300, perfectamente caben en una cuartilla, considerando ese tamaño de letra y ese interlineado. Y también el margen, ¿sí? El margen y la sangría. Si ustedes siguen al pie de la letra estas indicaciones, verán que no tienen ningún problema con llenar 3 cuartillas. Una cuartilla para cada uno de los subtemas del tema. Aquí están los 3 subtemas, cada cual su cuartilla. Sin problema, sin problema en realidad. Ok, maestro. Gracias, profe. Pregunten lo más que puedan, porque así salen muchas dudas a clarificar. Adelante, por favor. Sí, lo del tema, bueno, al leer del libro, al recurso que usted nos comparte, ya, el recurso está simplificado. No. ¿Sería relativamente lo mismo o es diferente información? Dime si aquí ves algo. ¿Qué ves ahí? ¿Qué dice aquí? A ver. Lo amplío. Extracto de capítulo 1. Exacto. Es decir, sí, es una extracción, no es un resumen. Es todo, no todo el capítulo, porque hay que decir una cosa, este capítulo tiene 6 subtemas. Nosotros tenemos un extracto de 3. De los 3 temas que nos está pidiendo. De los 3 subtemas, efectivamente. De los 3 subtemas. ¿Sí? Ahí está. Gracias, maestro. Sí. ¿Más preguntas? De ustedes presentes, revisaron el video de la sesión síncrona pasada, ¿les sirvió de algo? ¿Lo usaron? Ok. Qué bueno, es un recurso para ustedes. Adelante, no, hay mano levantada, una compañera que tiene el nombre de Fernando. ¿No? Bueno, tiene la mano levantada ahí. No, lo que pasa es que hace ratito la levanté y apenas hasta ahorita yo creo, no sé, lo vio, no sé, pero no, ahorita no. Porque estaba presentando yo por eso. Sí. Sí, el libro no es ningún problema de descargarlo, Simplemente con colocarle en el navegador el nombre del libro, ahí está. Tan fácil como eso, ¿sí? No tiene ninguna complicación obtenerlo. Sí, está bien. Gracias. Sí, ok. Y bueno, en este caso, de esta semana, ya les puse ahí yo una extracción, ¿sí? Con la información correspondiente. Y lo que falta, como decía hace un momento, es colocarles aquí abajo la presentación que ahorita les estuve mostrando. Esta, que queda para ustedes completa, aunque no la revisamos completa, ¿sí? Va a quedar para ustedes completa.
¿Sí? Bien, ahí está. Entonces, si no tienen más preguntas que hacer, podríamos dar por concluida nuestra sesión y nos veríamos el próximo martes. ¿Sí? Ok, maestro, las sesiones se quedan igual a las 7, ¿verdad? Sí, a las 7 nos quedamos de ver. Si alguien no puede entrar o dice voy a otra materia, no hay problema, revisan después el video y ahí tienen la información. Ok, profe. Muy bien. Gusto en saludarlos, síganse cuidando. Igualmente. Gracias, Que profe. la pase muy bien. Igualmente, profesor. Saludos, cuídense. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profe. Bye. Pasen muy bien, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias.